Ayer en la madrugada, a las 5:09 de la mañana, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un hombre que llevaba semanas creyendo que había calculado bien cada movimiento fue reducido en silencio por 11 elementos de la SEMAR vestidos de civil. Mochila negra en el suelo, manos atrás. $47,000 en efectivo, un pasaporte a nombre de otra persona y algo más que nadie ha reportado todavía. Algo que estaba debajo de los fajos, debajo del pasaporte, y que en este video vas a ver por primera vez. Su nombre es David Mendoza Díaz, alias el David, alias el Chino, cuñado de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, figura pública con nombre en los expedientes de Harfuch, y hermano de Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias el Choco, fundador de La Choquiza que lleva preso en el Altiplano desde septiembre de 2025. Dos hermanos, el mismo método, el mismo cerco, y una mujer que sigue libre, sigue activa y cuyo nombre aparece en los archivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de una manera que los noticieros no te están contando. En los próximos minutos vas a entender cómo Harfuch construyó este operativo desde adentro, quién vendió al David antes de que llegara al aeropuerto, qué encontraron dentro de esa mochila que convirtió una detención estatal en expediente federal en menos de 4 horas, y por qué la declaración que hizo Harfuch después tiene 4 oraciones que parecen simples pero que apuntan a algo mucho más grande. Quédate hasta el final porque la historia de esta mochila no termina con el David esposado. Termina con una pregunta que nadie en los medios se está atreviendo a formular en voz alta. La Choquiza no nació como organización criminal, eso hay que entenderlo desde el principio para comprender por qué es tan difícil de desmantelar, y por qué su vínculo con figuras públicas pasó tanto tiempo sin consecuencias visibles. Nació como fachada, una fachada bien construida, con presencia en redes sociales, con imagen de organización civil, con discurso de representación comunitaria. En sus cuentas públicas se presentaban como una asociación de transportistas, comerciantes y microempresarios del municipio de Ecatepec. Organizaban eventos, repartían despensas, construían fotografías. El tipo de imagen que en México ha funcionado históricamente como escudo, mientras repartes comida en las colonias, es difícil que alguien te señale como extorsionador. Más difícil todavía si tienes al lado a una figura política conocida que no se distancia de ti, sino que aparece en tus actos y te defiende cuando los periodistas preguntan. Hay que entender qué es Ecatepec para entender por qué La Choquiza pudo construir lo que construyó durante tanto tiempo. Es el municipio más poblado de todo México. Más de 1,5 millones de habitantes concentrados en un territorio donde la presencia institucional del Estado ha sido históricamente débil, fragmentada y en muchos casos directamente cooptada por los grupos que debería combatir. Es un municipio donde la frontera entre la economía formal y la economía criminal lleva décadas siendo porosa, donde un cobrador de piso puede presentarse en la puerta de una asociación de transportistas y nadie que lo vea de afuera puede distinguir fácilmente si eso es extorsión o simplemente el costo de hacer negocios en esa colonia. En ese territorio operó La Choquiza durante años. Por debajo de la fachada, cobraba piso a comerciantes en colonias enteras, ejecutaba deudas, desplazaba familias de sus propiedades y controlaba el narcomenudeo en zonas donde el Estado había renunciado a estar. El control territorial era su activo más valioso. La capacidad de garantizar que en ciertas colonias las reglas las ponían ellos, y no el municipio, ni la fiscalía, ni ninguna otra autoridad que llegara desde afuera a pedirles cuentas, y esa estructura tenía un rostro público que le daba algo que el dinero solo no puede comprar: legitimidad aparente frente a la opinión pública. El fundador de todo eso fue Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, el Choco, un hombre que entendió muy temprano que en México la visibilidad con las personas correctas puede ser un escudo más efectivo que cualquier guardaespaldas. Que si te fotografían con políticos, con figuras públicas, en eventos que salen en los medios, el cerco tarda más en cerrarse porque cerrarlo tiene un costo político que las instituciones muchas veces no están dispuestas a pagar. Mientras más visible eres al lado de alguien con poder reconocido, más difícil resulta que alguien venga a buscarte sin consecuencias. En esa lógica entró Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, figura mediática con años de presencia en noticieros y redes sociales, mujer que genera titulares cada vez que habla, pareja pública del Choco durante un periodo en que ya existían reportes de inteligencia que lo señalaban como objetivo prioritario. Apareció junto a él en actos públicos durante meses, en fotografías que circularon ampliamente en redes, en una rodada de motocicletas por la Ciudad de México que ella misma anunció y promovió con nombre y apellido. Cuando los periodistas empezaron a preguntar, cuando las fotografías empezaron a circular con contexto sobre quién era el Choco, Sandra Cuevas no se distanció, amenazó con demandar. Concretamente amenazó al periodista Carlos Jiménez, que fue uno de los primeros en publicar las imágenes y documentar el vínculo entre la exalcaldesa y el fundador de La Choquiza.
Esa respuesta dice algo que va más allá de las palabras que usó. Distanciarse de alguien señalado públicamente es fácil, cómodo y políticamente conveniente. Amenazar con demandar a quien publica las pruebas es la decisión de alguien que considera que el ataque frontal es mejor defensa que el silencio estratégico. Esa decisión tiene un costo concreto. Te convierte en parte activa de la historia en lugar de alejar tu nombre de ella. El 10 de septiembre de 2025 llegó el primer golpe. El Choco fue detenido en el estacionamiento del centro comercial Plaza Las Américas, en Ecatepec. Mediodía. Un operativo que siguió exactamente el mismo patrón que el de esta madrugada en el AISM. Inteligencia previa acumulada durante semanas, cerco silencioso, sin sirenas ni patrullas visibles, captura sin disparos, traslado inmediato. Ese mismo día fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. El Altiplano, el penal donde van los que el Estado considera que no pueden estar cerca de sus estructuras, de sus contactos, de su capacidad de seguir operando desde adentro de cualquier penal ordinario. La Choquiza quedó sin su fundador, pero no sin estructura. Y eso fue el error que la Fiscalía anticipó y que el David no vio venir porque lo confundió con una oportunidad. Porque David Mendoza Díaz llevaba años construyendo esa estructura junto a su hermano. Conocía cada operación, cada ruta de extorsión, cada operador en cada colonia, cada plaza bajo control de la organización. Cuando el Choco cayó, el David no entró en pánico. Calculó, hizo exactamente lo que alguien con su experiencia y con su posición haría en esa situación. Tomó tiempo para evaluar el terreno. Midió el riesgo visible y tomó una decisión basada en lo que había funcionado antes. Y ese cálculo, que en su cabeza tenía toda la lógica del mundo, fue el primer error de una secuencia de 3 que lo llevaron directo a la terminal. 3 semanas después de la caída del Choco, el David tomó la decisión que cualquier analista de estructuras criminales habría predicho: asumir el liderazgo de forma visible, no desde las sombras, de frente, en colonias, en cobros, en presencia en redes. Quería mandar un mensaje claro a los grupos rivales que ya olían el vacío de poder en Ecatepec. La Choquiza seguía en pie, la familia Mendoza Díaz seguía siendo la autoridad en su territorio. Y funcionó en el corto plazo. Los rivales retrocedieron, las rutas de extorsión se mantuvieron. La estructura no colapsó. Lo que el David no vio fue que esa visibilidad había activado simultáneamente 3 líneas de inteligencia que ya no podía desactivar. El 3 de mayo de 2026, a las 11:47 de la mañana, el teléfono que usaba para coordinar cobros de piso fue geolocalizado por primera vez por la CEMAR, en Ecatepec. Desde ese momento, cada llamada fue una coordenada registrada. Cada mensaje, una evidencia que iba sumando al expediente que crecía en los servidores de la Fiscalía. Y mientras el expediente crecía, Sandra Cuevas seguía apareciendo en fotografías públicas, seguía siendo noticia, seguía siendo el vínculo más visible entre la Choquiza y el mundo político de la Ciudad de México. Cada titular que la nombraba junto al Choco agregaba una capa más al expediente de la familia Mendoza Díaz. Pero detente un momento porque lo que viene ahora es el detalle que ningún noticiero te está contando completo. 5 días antes del operativo en el AICM, el David empezó a sentir el cerco. No lo veía con claridad. Era demasiado experimentado para confiar solo en lo que podía observar directamente, pero lo sentía con la precisión de alguien que lleva años operando en ese mundo y que sabe leer el silencio de los demás. Demasiadas preguntas en la calle de personas que deberían saber guardar silencio sin que les pregunten. Demasiado silencio de personas que antes hablaban con naturalidad. El tipo de atmósfera que en el mundo criminal tiene una interpretación unívoca, alguien está hablando con quien no debe hablar y la información viaja en la dirección equivocada. Tomó la decisión que cualquier operador experimentado tomaría en esa situación: salir del país temporalmente, 30 días fuera, dejar que bajara la presión, regresar cuando todo estuviera frío. Tenía los recursos para hacerlo y tenía los contactos necesarios. Concretamente, tenía un intermediario en Tepito, alguien que llevaba años en ese negocio específico: conseguir documentación alternativa para personas que necesitan desaparecer del registro oficial sin dejar rastro. Pasaportes a nombre de terceros. Identidades de reemplazo que permiten viajar sin que el nombre real aparezca en ningún sistema de control migratorio. El tipo de servicio que tiene clientes de todos los niveles del crimen organizado y cuya reputación depende exclusivamente de la discreción. Pagó en efectivo, recibió el pasaporte, compró boletos con la nueva identidad. Destino Cancún, conexión a Guatemala. Un itinerario diseñado para poner distancia rápida entre él y lo que sentía cerrarse. Lo que el David no sabía, lo que nadie en su círculo le dijo o pudo decirle, era que ese intermediario de toda confianza llevaba 8 meses trabajando como informante activo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 8 meses reportando transacciones, nombres, fechas y montos. La transacción del pasaporte falso fue reportada en menos de 12 horas. Esa misma noche, la FGTGM tenía el número de vuelo, la fecha de salida y la terminal exacta. El segundo error fue confiar en alguien que ya había decidido que su lealtad tenía un precio más alto del que el David podía ofrecerle. Y el tercer error
fue creer que llegar 3 horas antes al aeropuerto era una ventaja táctica que le daba margen de seguridad. El David llegó a la ICM a las 4:10 de la madrugada. En su cabeza ese margen de tiempo era inteligente. Aeropuerto casi vacío, fácil identificar movimientos sospechosos a su alrededor, tiempo suficiente para adaptarse si algo parecía fuera de lugar antes del vuelo. Cambió de ropa en el baño de la Terminal 1, sudadera gris, gorra oscura. Caminó despacio hacia los mostradores, la mirada de alguien entrenado para detectar amenazas en cualquier entorno. Llevaba 40 minutos de retraso respecto al cerco, porque a las 4:23 de la madrugada, cuando el David todavía estaba en algún punto de la carretera entre Ecatepec y el aeropuerto, un dron de reconocimiento con visión térmica activa ya sobrevolaba el perímetro completo de la Terminal 1. Cada figura humana en el estacionamiento exterior, en los accesos peatonales, en las zonas de check-in, identificada, catalogada, descartada o marcada en el sistema. Y 11 elementos de la SEMAR vestidos de civil con maletas de ruedas y ropa de viajero común estaban distribuidos en posiciones que cubrían todas las salidas posibles de la terminal. Comunicación encriptada en frecuencia cerrada. Un canal que esa noche existía exclusivamente para este operativo y que se cerraría en cuanto terminara. A las 4:47, el sistema de reconocimiento facial del dron identificó una figura saliendo de un vehículo en el estacionamiento exterior. Mochila negra con ruedas, complexión media, movimiento pausado y calculado. El sistema tardó 43 segundos en confirmar la identidad. David Mendoza Vías. El David, el chino. La confirmación llegó al canal encriptado de forma simultánea. A los 11 elementos. Nadie se movió todavía. El protocolo era claro: observar, seguir, dejar que el objetivo se internara completamente en la terminal antes de activar la fase de reducción. Que no hubiera posibilidad de duda legal, que no hubiera ninguna salida. El David entró por las puertas automáticas a las 4:51. Fue directo al baño. 4 minutos adentro. Cuando salió llevaba ropa diferente y la mochila negra seguía colgada en su espalda. No sabía que 2 elementos lo habían seguido al baño. No sabía que uno de ellos había confirmado por comunicación encriptada el cambio de ropa y la continuidad de la mochila. Y no sabía que en ese momento el equipo completo había recibido la orden de avanzar a posiciones finales de cierre total. Caminó hacia los mostradores de check-in con paso tranquilo. La mirada de alguien que cree que el peligro está en la calle, no aquí adentro entre viajeros con equipaje y empleados de aerolínea. Cada persona en un radio de 12 metros era un elemento federal, pero todos parecían exactamente lo que deberían parecer a las 5 de la mañana en un aeropuerto internacional, con el vuelo por salir. A las 5:03, la orden llegó al canal encriptado. 3 palabras: ejecutar fase 2. 2 elementos se acercaron al David por el flanco izquierdo mientras revisaba la pantalla de información de vuelos. Caminaron como cualquier pasajero que se acerca a consultar un horario. A 3 metros, la identificación fue definitiva. Otros 4 elementos cerraron simultáneamente las 3 salidas posibles de retroceso. El cierre fue tan silencioso que los pasajeros civiles en la misma zona no percibieron lo que ocurría a 2 metros de ellos. El elemento más cercano habló primero, voz baja, hombro con hombro, y pronunció las palabras que el David llevaba semanas temiendo escuchar. Se detuvo, soltó la mochila lentamente, puso las manos donde le indicaron. Fue reducido sin resistencia física reportada, esposado con las manos atrás mientras 2 elementos cubrían el perímetro inmediato. Un tercer elemento tomó la mochila negra sin abrirla en el lugar, siguiendo el protocolo que garantiza la cadena de custodia legal de la evidencia, embolsada y sellada en sitio. El traslado duró menos de 90 segundos. El aeropuerto siguió funcionando con normalidad completa. A las 5:09, la comunicación encriptada transmitió el reporte final al canal. Objetivo neutralizado, 0 bajas federales. En algún punto de la Ciudad de México, Sandra Cuevas todavía no sabía que su cuñado acababa de ser detenido. Y en una sala de evidencias, la mochila negra estaba a punto de contar una historia que ningún noticiero iba a reportar completa. La sala de evidencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió la mochila a las 6:47 de la mañana. Una mochila estudiantil, negra, sin marcas, sin logos reconocibles. El tipo de objeto que nadie voltea a ver 2 veces en un aeropuerto porque es exactamente lo que parece. La mochila de cualquiera. Lo que había adentro contó una historia completa. Los fajos primero, $47,000 en efectivo. Billetes de 100 ordenados envueltos en ligas. Al tipo de cambio de esta semana, poco más de 900,000 pesos mexicanos. 900,000 pesos sin factura, sin origen declarado, sin nombre que los justifique. Cada fajo en esa mochila representa exactamente lo que la choquiza les arranca cada mes a los comerciantes de Ecatepec, que pagan para poder abrir sus negocios sin que les quemen la cortina o les desaparezcan a un familiar. No es dinero abstracto, es el miedo de familias concretas convertido en billetes ordenados. Y envueltos en ligas, el pasaporte. Documento oficial con la fotografía del David y el nombre de otra persona.
La identidad comprada al intermediario de Tepito que llevaba 8 meses reportando a la fiscalía. El pasaporte confirma en evidencia física lo que las autoridades ya sabían de forma oral. El David planificó esta fuga con semanas de anticipación, con recursos, con contactos y con la convicción de que podía desaparecer sin que nadie llegara a tiempo. Y Sandra Cuevas, que estuvo cerca de esta familia durante años como pareja del fundador, había visto antes cómo los Mendoza Díaz tenían la costumbre de desaparecer cuando las cosas se complicaban. La tarjeta, números específicos, frecuencias de radio, coordenadas de puntos de contacto en 3 municipios del Estado de México. Información operativa de la choquiza, que el David no pudo destruir a tiempo o que simplemente creyó que nadie llegaría a ver dentro de esa mochila. Y después, debajo de todo eso, lo que ningún noticiero ha reportado con la atención que merece, una fotografía impresa en papel fotográfico de las que se revelan en farmacias, no en pantallas. Una fotografía física, 2 personas sonriendo para la cámara. Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, el Choco de negro, con su cadena al cuello. Sandra Cuevas a su lado, los dos con el lenguaje corporal de personas que no se preocupan por ser vistas juntas, personas que creen que su visibilidad pública es un escudo y no una trampa. La fotografía fue tomada durante la rodada de motocicletas que organizaron juntos en la Ciudad de México. El acto que Sandra Cuevas anunció públicamente, promovió en sus redes y defendió cuando los periodistas empezaron a preguntar quién era exactamente el hombre que aparecía a su lado. El David cargaba esa fotografía en su mochila de fuga. Entre los $47,000 y el pasaporte falso, entre la evidencia de sus crímenes y los instrumentos de su escape. La llevaba como si fuera un recuerdo familiar que no podía dejar atrás. O quizás, y esta es la interpretación que los investigadores están evaluando, era un seguro. Una carta guardada para el momento en que necesitara negociar su situación frente a un juez. Conectar visualmente a su cuñada con el fundador de la organización en un acto público que ella misma organizó y defendió. Esa lectura todavía no tiene respuesta pública confirmada. Pero la declaración de Harfuch sí tiene respuestas, aunque estén escritas entre líneas. Cuando Harfuch habló sobre esta detención no usó adjetivos. Los hechos hacían el trabajo solos. La declaración fue esta: capturamos a David Mendoza Díaz, objetivo prioritario del Estado de México, en el momento en que intentaba abandonar el país. Estaba asumiendo el liderazgo de una organización criminal que opera con violencia en comunidades de Ecatepec. Seguiremos desmantelando estas estructuras sin importar quién esté vinculado a ellas. 4 oraciones, vale la pena ir una por una. Capturamos. Primera persona del plural con Harfuch, incluido como arquitecto del operativo. Una firma pública. No dice fue capturado, no dice las autoridades detuvieron, dice capturamos. Harfuch poniéndose en el centro de la operación como responsable directo de su diseño y ejecución. En el momento en que intentaba abandonar el país, esta frase no describe una circunstancia, acusa una intención. No dice fue detenido en el aeropuerto, dice intentaba abandonar el país. La diferencia es legal y política al mismo tiempo. Confirma premeditación, confirma que había un plan de fuga activo, confirma que ese plan fue interceptado por inteligencia activa y no por azar ni por un operativo de rutina. Y la última frase es la más cargada de toda la declaración, precisamente porque está al final, donde las palabras se recuerdan sin importar quién esté vinculado a ellas. La palabra quién, no qué rango dentro de la organización, no qué nivel de participación criminal. ¿Quién? Personas específicas vinculadas a la choquiza que todavía no han sido detenidas. Personas cuyo vínculo es conocido, documentado, fotografiado y registrado en expedientes, pero que todavía caminan libres. Harfuch lo dijo en cadena nacional, y quien tenía que escucharlo lo escuchó. La detención del David es el tercer movimiento de una estrategia que Harfuch lleva ejecutando desde septiembre de 2025. Primer movimiento, el Choco detenido en Plaza Las Américas, traslado al altiplano ese mismo día. Segundo movimiento, noviembre de 2025, Ricardo N. detenido en la segunda etapa de la Operación Caudal, lo que confirmó que la choquiza había diversificado hacia el control del agua en Ecatepec, cobrando acceso a pipas y conexiones básicas en colonias donde las familias más pobres del municipio dependían de ese recurso para vivir. Tercer movimiento, esta madrugada, el David en el ICM. El patrón no es el de alguien que golpea donde puede cuando puede, es el de alguien que desmantela familias porque puedes contratar a otro operador, a otro cobrador, a otro integrante de una célula. Lo que no puedes hacer en ningún mercado criminal del mundo es contratar a otro hermano que conozca la estructura desde adentro con la misma profundidad. Los Mendoza Díaz construyeron la choquiza como empresa familiar durante años. Esa fortaleza se convirtió en su vulnerabilidad definitiva cuando Harfuch decidió ir por la estructura de sangre. Los 2 hermanos están presos. La choquiza perdió a sus 2 líderes históricos en menos de 8 meses. Y la pregunta que los expedientes están construyendo en este momento apunta en una dirección que Sandra Cuevas conoce bien, aunque no lo diga en público.
Porque con el David detenido y en proceso de vinculación ante un juez, las presiones para que coopere con las autoridades son inmediatas y crecientes. La primera moneda de cambio que tiene David Mendoza Díaz es información. Información sobre la red operativa completa de la Choquiza. Información sobre sus conexiones políticas, información sobre quién sabía qué y desde cuándo lo sabía, y qué decisiones tomó con ese conocimiento. Esa negociación ya comenzó o comienza en las próximas horas, y lo que salga de ella podría cambiar sustancialmente el expediente que la Fiscalía tiene abierto con el nombre de Sandra Cuevas, más allá de lo que las fotografías públicas ya establecen. La exalcaldesa no es un nombre periférico en esta historia, es la expareja pública del fundador de la Choquiza, es la cuñada del sucesor detenido esta madrugada. Es una figura política que anunció sus aspiraciones de crear su propio partido político después, no antes de que su pareja fuera trasladado al altiplano. Y estuvo en actos públicos con el Choco, cuando ya existían reportes de inteligencia que lo señalaban como objetivo prioritario de la Fiscalía. La diferencia entre estar cerca de una estructura criminal y ser parte de ella es, en términos jurídicos, la línea que determina si alguien termina en una sala de audiencias o sigue construyendo narrativa política en redes sociales. Esa línea todavía no se ha cruzado en público en el caso de Sandra Cuevas. Los expedientes crecen con cada detención, y con el David disponible para hablar, el expediente tiene ahora una fuente que las fotografías públicas y los reportes periodísticos no podían proporcionar por sí solos. Esta mañana en la Terminal 1 del ICM, David Mendoza Díaz confirmó lo que su hermano confirmó en septiembre de 2025 en el estacionamiento de Plaza Las Américas. La visibilidad que creyeron que los protegía resultó ser exactamente lo contrario. El dron los identificó a 43 segundos de entrar al perímetro. La inteligencia los tenía antes de que ellos supieran que los tenían. Y el intermediario de toda confianza llevaba 8 meses en el otro lado de la mesa. El método Harfuch tiene un patrón que ya es reconocible para cualquiera que haya seguido sus operativos desde que llegó a la Secretaría de Seguridad. Inteligencia humana dentro de las estructuras, no solo tecnológica desde afuera. Cerco construido con meses de anticipación antes de que el objetivo sepa que existe. Captura sin disparos, sin escenas, sin oportunidad real de resistencia, porque el operativo está diseñado para que la resistencia nunca sea una opción viable. Y después la declaración calculada que apunta al siguiente movimiento sin nombrarlo explícitamente, pero dejándolo perfectamente claro para quien sabe leer entre líneas. El siguiente movimiento todavía no tiene fecha pública, pero tiene nombre en los archivos de la Fiscalía del Estado de México. Y en la mochila negra que está en este momento en la sala de evidencias, hay una fotografía impresa que conecta visualmente a Sandra Cuevas con el fundador de la Choquiza en un acto público, que ella misma organizó y defendió. Una fotografía que David Mendoza Díaz consideró suficientemente importante como para cargarla en su mochila de fuga, junto con $47,000 en efectivo y un pasaporte a nombre de otra persona. Esa fotografía existe. Los archivos de Harfuch también. Y la pregunta que este canal va a seguir de cerca en los días que vienen es exactamente la que los noticieros no están respondiendo. ¿Qué dice el expediente que la Fiscalía tiene con el nombre de Sandra Cuevas más allá de las fotografías públicas? ¿Qué puede aportar el David en una negociación con los fiscales que las pruebas documentales todavía no establecen por sí solas? ¿Y qué significan exactamente esas 4 palabras que Harfuch eligió con cuidado para cerrar su declaración, sin importar quién esté vinculado? Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te importa tanto como a nosotros. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campana de notificaciones, porque el próximo video sobre este expediente va a publicarse antes de que termine el mes. Vamos a entrar en detalle en lo que la Fiscalía tiene documentado con el nombre de Sandra Cuevas, en lo que el David puede estar negociando en este momento frente a los fiscales, y en el dato concreto que ningún noticiero ha publicado todavía sobre el contenido del expediente. Ese video no lo vas a querer perderte. Y antes de irte, déjanos en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Sandra Cuevas va a terminar frente a un juez o la política la va a proteger como ha protegido a tantos otros en este país? La respuesta empieza abajo en los comentarios.